Buenas noches, compañeros de Electiva 4. El tema que les venimos a exponer el día de hoy es turbinas. El grupo está conformado por John Alexander Zambrano, Julián Leonardo Zanabria, Julio César Sierra y quien les habla, Cristian Camilo Rosa Zambrano. Comencemos por definir turbinas. Las turbinas o turbomáquinas son las máquinas que se diferencian de otras máquinas térmicas en el hecho de que funcionan de manera continua y no discreta, como es el caso de los compresores de émbolo, las bombas de vapor a pistón o los populares motores alternativos de pistón. Todas ellas son máquinas de desplazamiento volumétrico o positivo. Además, a diferencia de motores rotativos, como el motor de Wankel, dicho intercambio de energía se produce por un intercambio de momento debido al giro de un rotor. La clasificación de las turbomáquinas está primero que todo debido al sentido del flujo. Entonces, en esta clasificación tenemos dos, que son generadoras o motoras. Las generadoras son las que absorben energía mecánica y restituyen energía al fluido. Y las motoras son las turbomáquinas que absorben energía del fluido y restituyen energía mecánica. También tenemos por el sentido de la transferencia de energía. Tenemos las motrices y las movidas. Las motrices son las que producen energía, en las cuales el fluido cede trabajo a las paredes sólidas móviles. Y las movidas son las que consumen energía, en las cuales las paredes sólidas móviles ceden trabajo al fluido. Otra clasificación que tenemos es por la dirección del flujo en el rotor. Tenemos las primeras, que son radial. Es en las que la trayectoria que sigue el fluido es perpendicular al eje de rotación. Es decir, más que todo, estas que sí son perpendiculares, el sentido del fluido es perpendicular al eje de rotación. Acá tenemos los dos ejemplos. También tenemos las axial, que son cuando la trayectoria del fluido es fundamentalmente paralela al eje de rotación, y la semiaxial, que es cuando el flujo es diagonal al eje de rotación. Acá tenemos algunos ejemplos donde el fluido es paralelo al eje de rotación, una turbina axial, y cuando también es una semiaxial cuando va en diagonal al eje de rotación. Otra clasificación que tenemos es por la variación de la densidad del fluido. Tenemos las turbomáquinas hidráulicas. Son aquellas en las que tenemos una densidad constante del fluido, cuando el cambio de la densidad del fluido no es significativo dentro de la máquina. Algunos ejemplos que tenemos son las turbinas y bombas hidráulicas, los ventiladores de gases y también los molinos de viento. También tenemos las turbomáquinas térmicas, que esta es una densidad diferente de constante, cuando el cambio en la densidad del fluido es significativo dentro de la máquina, como en compresores. Tenemos unos ejemplos claros: las turbinas de vapor y de gases y los turbocompresores de aire y gases. También otra clasificación sería por la variación de la presión a través del rotor. Esta clasificación las tenemos de presión constante y de presión variable. En las de presión constante las conocemos también como de acción, o más comúnmente las turbinas Pelton, en las que no existe un cambio de presión en el paso del fluido por el rotor. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo a través del rodete se va inyectando el fluido y no cambia la presión cuando el fluido va pasando por este. También tenemos una de presión variable, que son las de reacción. Existe un cambio de presión en el paso del fluido. Podemos ver cómo entra el fluido y cómo se va moviendo y va cambiando la presión a lo largo del fluido cuando pasa por el rotor. Este sería el rotor.
Buenas noches a todos mis compañeros, ingeniero. En continuación de la exposición sobre turbinas, vamos con la parte 2, que es partes de una turbina. Las partes de una turbina son básicamente tres para cualquier turbina, las cuales son distribuidor, rotor, tubo de aspiración. Primero, el distribuidor es el nombre con el que se conocen los álabes directores de la turbomáquina. Su función es regular el caudal que entra a la turbina a la vez de direccionar al fluido. Esta es la parte en la cual se colocan los álabes o aspas, que en algunos casos se conoce, para que así poder hacer que giren y poder tomar la energía del fluido. El rotor es el corazón de la turbina, ya que tiene lugar en el intercambio de energía entre la máquina y el fluido. El rotor es el mecanismo, es esa pieza que hace que la turbina coja la energía del líquido y la transforme en un movimiento circular. Este movimiento circular lo podemos transformar en energía mecánica o en energía eléctrica, ya sea el caso, según lo deseado. Tubo de aspiración es la salida de la turbina. Su función es darle continuidad al fluido y recuperar el salto perdido en las instalaciones que están por encima del nivel del agua a la salida. Este tubo básicamente lo que hace es conservar que el fluido se mantenga en circulamiento, ya que si no podría llegar a explotar la turbina. Aquí podemos ver las partes fundamentales de la turbina, con lo que son por donde entra el agua, el distribuidor, que es donde podemos ver que se encuentran las aspas o rodete, el eje, que es donde viene que se transforma la energía mecánica. Seguido con el tema tenemos los tipos de turbinas. Básicamente las turbinas se clasifican en grandes grupos. Uno de ellos son las turbinas hidráulicas, y su definición nos dice que son aquellas cuyo fluido de trabajo no sufre un cambio de densidad considerable a través de su paso por el rodete o por el estator. Estas son generalmente las turbinas de agua, que son las más comunes, pero igual se pueden catalogar como turbinas hidráulicas a los molinos de vientos u aerogeneradores. Las turbinas hidráulicas básicamente están catalogadas en dos grupos grandes, que son las turbinas de acción y las turbinas de reacción. Las turbinas de acción son las que la presión que el fluido tiene a la entrada en la turbina se reduce hasta la presión atmosférica en la corona directriz, manteniéndose constante en todo el rodete. Su principal característica es que carecen de tubería de aspiración, y tenemos como por ejemplo la turbina Pelton, es el mayor representante de las turbinas de acción. Seguidamente tenemos las turbinas de reacción. Son aquellas que en el fluido sufre un cambio de presión considerable en el paso por el rodete. El fluido entra en el rodete con una presión superior a la atmosférica, y a la salida de este presenta una depresión. Se caracterizan por presentar una tubería de aspiración, la cual une la salida del rodete con la zona de descargue. En estas turbinas tenemos varias, como la Francis, que puede ser radial o axial, y la turbina con alas desorientados, la Kaplan. Aquí del lado izquierdo de la imagen podemos ver una turbina, el lado derecho una Kaplan y al lado izquierdo una Pelton. En cada una es la del lado izquierdo es acción y la del lado derecho es por reacción. También tenemos la turbina eólica. La turbina eólica es un mecanismo que transforma la energía del viento en otra forma de energía útil, como mecánica o eléctrica. En la imagen podemos ver una turbina, las cuales se colocan a gran altura y sus aspas son bastante grandes para tomar la fuerza del viento. Se suelen colocar donde haya gran flujo de aire y se mueven a una baja velocidad. El problema con estas turbinas generalmente es que el viento no las hace mover constantemente, y para generación eléctrica pues tienen que llevar un sistema el cual mantenga
el flujo más o menos constante. Las turbinas térmicas son aquellas cuyo fluido de trabajo sufre un cambio de densidad considerable a través de su paso. Estas suelen clasificarse en dos subconjuntos distintos debido a sus diferencias fundamentales de diseño. Se pueden también subclasificar por la presión en las mismas, ya sean alta, media y baja presión, y si son de acción o reacción. Las turbinas térmicas básicamente son dos, que son la turbina de gas y la turbina de vapor. En la turbina de vapor su fluido de trabajo puede sufrir un cambio de fase. En cambio, en la turbina de gas no se presenta un cambio de fase. Esa es la mayor diferencia entre las dos turbinas. Al lado izquierdo podemos ver una turbina de gas y al lado derecho una turbina de vapor. Sus diferentes partes y más o menos el funcionamiento de ellas mismas. Las turbinas submarinas. Una turbina submarina es un dispositivo mecánico que convierte la energía de las corrientes submarinas en energía eléctrica. Básicamente, esta energía submarina es algo muy similar a la turbina eólica, ya que esta, en vez de tomar las corrientes de viento, lo que hace es tomar las corrientes que llevan el agua por debajo del océano y se mueven también constantemente. En lo que respecta al funcionamiento de las turbinas, empezamos por las turbinas hidráulicas. Una turbina hidráulica funciona llevando el fluido, el flujo de un fluido, un líquido, un gas, por, que genera energía a su vez mecánica para diferentes usos. Usualmente se suelen usar más para generación de energía eléctrica y son utilizadas mayormente en empresas para lo mismo dicho, para generación eléctrica. Dentro de estas turbinas hay tres grandes familias, que son la Pelton, la Francis y la Kaplan, que son las más usadas usualmente. La turbina Francis es una turbina que se llama de reacción, ya que tiene un elemento impulsor que casi siempre se usa para el agua y se aplica a través de ella la circulación del elemento impulsor que la hace mover, en este caso el agua, y consta de una parte fija con guías curvadas llamadas deflectores o distribuidores que darán una guía del líquido que corre a través de la turbina para generar más velocidad o menos según la que se requiera. Una parte móvil con alaves, que son básicamente lo que harán el funcionamiento de la turbina, que son también curvados, y otra parte que es el rotor, que lo que hace es eh, guiar el giro de la turbina para después usarla como generador. La inclinación de los deflectores se puede regular para ajustar el caudal aplicado a las alaves, regulando así la velocidad de la turbina que se requiera para su uso. Es un tipo de turbina que se usa mucho para saltos medios y altos de agua con caudales medios, siendo capaz de producir potencias muy altas de la energía. Como vemos en esta imagen, tenemos un corte de sección transversal de una turbina Francis, en la cual tenemos un alave fijo por el cual ingresa el agua en esta parte y ingresa a la zona que es como tal de los alaves de rodete, que tiene a su vez un giro por el impulso del que entra el agua. Aquí tenemos un corte transversal visto desde la parte superior,
en la cual vemos como el rodete gira al momento que entra el agua por el impulso de la gravedad. Por esto se dice que se usa en saltos de altura media alta para que tenga un buen impulso y así la turbina tenga una mayor velocidad de giro. Estas turbinas presentan un diseño hidrodinámico que garantizan un alto rendimiento. Como vemos en la imagen, se puede ver que tienen un diseño tipo caracol que va a permitir una mayor hidrodinámica a la hora de la entrada del fluido, que permitirá mantener la energía cinética en el trayecto para que entre con la mayor potencia en la zona de la turbina como tal. Eh, Tiene un alto rendimiento y tiene bajas pérdidas hidráulicas. Son bastante robustas y tienen bajo costo de mantenimiento. No se recomienda usar esas turbinas con alturas mayores de 800 metros y tampoco cuando tienen grandes variaciones del caudal. El caudal tiene que ser siempre constante para que no haya fallos en este tipo de turbina. El funcionamiento como tal es, como ya lo habíamos dicho, el agua entra a través de unos ductos que usualmente llevan a una zona de tubos en forma de caracol, espiral, en la puerta de entrada. La cámara espiral proporciona que el agua sea constante en el distribuidor y así no haya pérdidas de energía cinética. La cámara espiral también tiene un marco en la unidad hidráulica. Esta contiene la carcasa, la cual forma una carga de piezas aseguradas a la estructura. El distribuidor configura el flujo de la contracorriente desde el rodete, gobierna la descarga de agua con fluctuaciones de la unidad hidráulica. Es también un mecanismo de bloqueo en caso de emergencia. El rodete principal es un elemento de trabajo. Este convierte la energía hidráulica del flujo del agua a través de la turbina mecánica suministrada a un generador hidráulico de modo de operación de turbina. El tubo de descarga curvo metálico proporciona salida de agua de la turbina para así con una salida más eficiente del rodete y es diseñado para recuperar la energía cinética. Eso está visto desde el manual de operaciones de SGH TMA 003,6. Eh, para, para el funcionamiento correcto de una turbina se tiene algo que es el número específico de revoluciones. El número específico de revoluciones es un parámetro que es vital para el uso de las turbinas, ya que este permite saber qué revoluciones se necesita para el funcionamiento de la turbina y para el uso que se necesite dar. Esto nos va a determinar qué tamaño de ala B y de rodete necesitamos para la velocidad que requerimos. Permite determinar las turbinas más adecuadas, la altura que se necesita y el caudal según el caudal conocido. Además, todos los tipos de turbina se dividen según el número específico de revoluciones. A ello se constituye una base para establecer las series de rodetes según los catálogos y características que interesan en la construcción de las turbinas. La relación de número específico de revoluciones se expresa a través de esta fórmula, en la cual tenemos como ns, que es el número específico de revoluciones, n es la velocidad de la turbina en revoluciones por minuto, p que es la potencia de la turbina en caballos de vapor y h que es la altura de salto en metros. Según esta fórmula podemos hallar el número específico de revoluciones que se necesita. Aquí tenemos una serie de configuraciones para las revoluciones específicas requeridas, en la cual para cada tipo de revolución, como vemos aquí, va aumentando y tenemos una configuración del rodete diferente para cada una
revoluciones específicas requeridas. Pasando a la turbina Kaplan. La turbina Kaplan es de reacción pura, es una turbina radial axial. Normalmente es de eje vertical. Las características técnicas de la construcción son muy parecidas en ambos tipos. En la anterior vista que la Francis y esta que estamos viendo que es la Kaplan. Se utilizan en saltos de pequeña altura, hasta 50 metros, y con caudales que suelen superar los 15 metros cúbicos por segundo. Para mucho caudal de agua a poca altura, esta turbina es la que más se suele usar. Puede variar el ángulo de sus palas durante el funcionamiento, para así tener un mayor control de la velocidad que se necesite. Aquí tenemos una imagen de una turbina Kaplan, es muy parecida a la anterior, pero en este tenemos lo que es los alaves estructurales y los alaves guías que que ayudarán a guiar el agua a través de su camino para que finalmente lleguen a los alaves rodete que activarán como tal el mecanismo. Las turbinas Pelton. La turbina Pelton es una turbina de impulso. Se usa en hidráulica más que todo y posee un diseño bastante simple y compacto. Tiene forma de rueda y está compuesta por cucharones, así llamados, o también como son deflectores o a la vez móviles divididos, ubicados alrededor de la periferia. Este tipo de turbina podría asemejarse más a lo que se tenía antiguamente en los molinos de agua. Los álabes pueden colocarse individualmente o unirse al cubo central, o bien toda la rueda puede ser colocada en una sola pieza completa como vemos en esta imagen. Igualmente como las anteriores, una turbina que aprovecha la gravedad de caída para guiar el agua a través de unos tubos, los cuales llevarán a la parte del inyector, que lo que hace el inyector es regular la presión que llega por la gravedad para que haya más velocidad de entrada a los cucharones o deflectores del rodete. Hay dos tipos de turbinas Pelton, las turbinas de reacción y las turbinas de impulso. En la turbina de reacción, el reescurrimiento se efectúa bajo la presión de una cámara cerrada, por ejemplo, un, un regador de jardín. Mientras que en la turbina de impulso, cuando los cucharones ubicados en la periferia de la rueda reciben directamente el agua a alta velocidad, accionan el movimiento de rotación de la turbina, convirtiendo la, en energía cinética, convirtiendo la energía cinética en energía dinámica. Aunque en la turbina de reacción se utilice tanto la energía cinética como la energía de la presión, y aunque toda la energía entregada en una turbina de impulso sea cinética, por ende el funcionamiento de ambas turbinas depende del cambio de la velocidad del agua. Para eso se usan los inyectores, que ya los veremos más adelante más de cerca. Aquí tenemos un corte transversal de una turbina Pelton con un solo inyector. Esto es importante ya que según el uso que se necesite se pueden usar uno o más inyectores para duplicar, triplicar o cuadriplicar la velocidad del agua de entrada y así la generación de energía por parte de la turbina. El rodete inyector, en esta parte tenemos el rodete inyector, el inyector rectilíneo, perdón, la aguja de regulación y el deflector. En esta parte tenemos como tal el inyector, por esta parte entra el agua, haciendo rotar como tal la turbina. Y estos son los deflectores en forma de pala o cuchara. Aquí tenemos unos ejemplos, como ya hemos dicho, estas turbinas funcionan con uno o más inyectores. Aquí tenemos una con dos inyectores. Aquí tenemos una con cuatro inyectores. Aquí tenemos otra que tiene, en esta parte no se ve, pero aquí tiene otro inyector, entonces en total tendría 5 inyectores. Aquí tenemos una gráfica la cual nos muestra qué tipo de turbina debemos usar según lo que requeramos en su uso. Esta gráfica está en relación a la altura de salto versus la velocidad específica. Según lo que se requiere va desde la turbina Francis es rápida, turbina Francis rápida, turbina Francis normal o turbina Francis lenta.
Luego pasamos a turbina Kaplan lenta, Kaplan normal, Kaplan rápida y Kaplan extra rápida. En esta parte superior, como vemos, tenemos a la turbina Pelton y según el tipo de inyector que se requiera. Como vemos, es para alturas demasiado altas, más que todo, no se usa mucho en alturas bajas y para velocidades tampoco muy altas. Ahora el funcionamiento de las turbinas de vapor. Estas turbinas obtienen su funcionamiento a través de una caldera que como tal evapora agua hirviendo y el combustible que se usa para calentar el agua ya puede ser gas, petróleo, carbón o incluso uranio en las centrales nucleares. El vapor del agua que es producido bajo mucha presión y alta velocidad es guiado a través de unos ductos que a su vez mueven como tal la turbina de vapor. Estos tubos son llamados toberas y el vapor generado se lleva hasta la turbina, como le he dicho. Este vapor conducido por las toberas hasta la turbina llega a la turbina, golpea los alaves y hace girar la turbina y su eje. El eje de la turbina se llama rotor, que como tal es el que activa el generador eléctrico en este caso. Tiene un sistema de salida que baja un condensador volviendo líquido de nuevo, volviendo el líquido otra vez a su estado original y pasando otra vez a través de la bomba y así generando un bucle como tal. Y es una energía muy, o sea, es reutilizar. Las turbinas eólicas, o también llamadas aerogeneradores. Estos producen electricidad aprovechando energía natural del viento para impulsar el generador y crear energía. Son los que últimamente se usan mucho como energía limpia, energía sostenible, que nunca se acaba. Transforman la energía cinética en energía eléctrica y no produce emisiones de ningún tipo. Los aerogeneradores son la evolución natural de los molinos de viento y hoy día son aparatos de alta tecnología. Son turbinas utilizadas a gran altura para que así el viento logre impulsar a mucha velocidad como tal las turbinas. Logran una velocidad de entre 3 y 4 metros por segundo que genera una potencia máxima de 15 metros por segundo y se desconecta para prevenir daños cuando hay tormentas de viento que soplan a velocidades medias superiores de 25 metros por segundo durante un intervalo temporal de 10 minutos. Aquí tenemos una imagen de la góndola del aerogenerador como tal, en la cual se ve el multiplicador, el generador, la góndola como tal que es el cuerpo, los palets que son los que hacen el movimiento por rotación del viento y la torre que lo sitúa en su lugar. Las turbinas submarinas. A diferencia del viento, las mareas se pueden predecir y se pueden asimismo seleccionar las zonas adecuadas y no es una tarea muy difícil. El problema más que todo se ve en estas turbinas es por el entorno que es muy duro para construir este tipo de turbinas, ya que trasladar una flota o un barco tan grande bajo las olas es demasiado costoso. Gracias a las corrientes que se producen a una profundidad entre 60 y 20 metros, los molinos producen energía renovable de manera continua, evitando consumos de petróleo y otros combustibles fósiles para la generación de electricidad. Una de estas turbinas de 30 metros de altura se colocó en posición durante las tormentas de invierno y su funcionamiento está siendo demasiado bueno. El dispositivo está generando energía para los hogares y negocios de la isla de Ide, la cual según los investigadores les da confianza para implementar proyectos a gran escala. Esta turbina puede ser controlada por el Centro Europeo de Energía Marina en la isla de Ide o desde Glasgow, usando conexiones móviles y una cámara incorporada en la turbina. Sistemas de control de turbina de gas. En las unidades con turbinas a gas, las acciones de control son realizadas por tres sistemas. Entonces el primero es
el sistema o el control de arranque y parada, que pues estos actúan solo en esas etapas. El segundo es el control de aceleración, que pues este toma el control cuando se necesita una variación muy grande de velocidad, dado que sea para acelerarla o para desacelerarla. Y el tercero es el control de la válvula de combustible. Entonces este está sujeto a un límite máximo que lo da la temperatura, ya que pues este varía de acuerdo a los materiales con las que hayan fabricado la turbina, ya que pues algunos son más resisten más temperatura que otros. Sistema de control de turbinas hidráulicas. Para este tipo de turbinas se utilizan unos reguladores de velocidad y de potencia que son de tecnología digital, basados en controladores programables que son los PLCs de última generación. Este tiene unos paneles táctiles como los que vemos en las figuras, y por medio de estos se puede operar y supervisar el arranque, el funcionamiento de la turbina, la regulación de potencia, le puede cuadrar la frecuencia una vez el grupo turbina generador se conecte a la red. Y pues este tiene dos modalidades de trabajo. La primera es que el regulador, como regulador de velocidad, es cuando la máquina opera en vacío. Entonces este regulador pone a girar la máquina a la velocidad nominal o sincrónica que esta trae por defecto. Y el segundo es como regulador de potencia, que es cuando la máquina opera bajo carga. Entonces este modo puede trabajar de manera individual o en conjunto. Entonces pues el operario le puede variar los valores activando el modo conjunto para cambiarle a todas las unidades al mismo tiempo, o si ya quiere de manera individual pues selecciona cualquier unidad y le cambia los valores que se desee. Sistema de control de turbina eólica. Entonces tiene una primera parte que es un sistema que permite la regulación del ángulo de ataque del viento en las aspas, y que este funciona con un actuador electromagnético. Una segunda parte que es un sistema que orienta la turbina completa como tal hacia la velocidad del viento predominante, y una tercera parte que es el sistema de frenado, que pues este es muy importante porque cuando la velocidad del viento es muy alta pues esto puede ser muy peligroso y ocasionar daños en toda la turbina. Actualmente ya hay sistemas de control inteligente que pues tienen una precisión mucho mayor que los sistemas convencionales. Entonces pues estos sistemas pues va a orientar mucho más fácil la turbina y las aspas, ya que la velocidad del viento pues no es constante, y la variación de la potencia versus la velocidad del viento varía mucho, como lo podemos ver de 5 a 10, que es esta curva. Entonces por medio de este sistema pues la turbina va a aprovechar mucho más la energía que el viento le proporcione. Prosiguiendo con el siguiente tema a desarrollar en el trabajo de turbinas, llegamos a la parte de mantenimiento, donde podemos observar que en las turbinas hidráulicas básicamente los problemas que se presentan son vibraciones y pulsaciones, y también identificar y evaluar estos mismos. Y las técnicas empleadas para el desarrollo de este mismo procedimiento de alguno de los dos son la documentación, el conocimiento de la máquina, los criterios de valoración y el análisis de aceite. En la documentación podemos tener cuál es el punto de partida para determinar la aparición de los problemas, y este está formado de los planos e informes con los datos más significativos de la unidad que empleemos. El conocimiento de la máquina serían las características constructivas y de funcionamiento que determinan el tipo de posibles defectos y la vibración resultante de estos mismos. Además, en criterios de valoración
Una vez tenemos localizado el defecto y determinado, evaluamos cuál es su grado de importancia, considerando el, el defecto que le está produciendo a la turbina. También tenemos el análisis de aceites, que es cuando deseamos saber cómo se encuentra el aceite, si su viscosidad es la adecuada, cómo está su oxidación, su acidez, el contenido de agua y los aditivos y contenido en metales de desgaste y contaminación en esta misma máquina. Posterior, vamos a las turbinas de gas. Las turbinas de gas lo podemos dividir en tres grandes grupos. El mantenimiento rutinario. Este consta de la vigilancia de parámetros, la comprobación y seguimiento de alarmas y avisos, análisis de aceite, de lubricación, filtrado o sustitución cuando corresponde, sustitución de prefiltros y filtros de aire, limpieza del compresor, calibración de la instrumentación, comprobaciones del sistema contra incendios. Otro de los tres grandes grupos sería inspecciones. Este se compone de inspecciones boroscópicas y alineamiento de la turbina. Además, el tercer gran grupo es las grandes revisiones como tal, en las que tenemos la sustitución de álabes, sustitución completa de la cámara de combustión, limpieza manual de los álabes del compresor, revisión completa de toda la instrumentación, revisión y reacondicionamiento en caso de que los cojinetes de apoyo estén mal, revisión completa de todo el sistema de lubricación, equilibrado del conjunto del rotor y alineamiento de la turbina. También tenemos las turbinas de vapor. En las turbinas de vapor, el mantenimiento consta del desmontaje, el estado de los álabes, la calibración de los cojinetes radiales o chumaceras, el cojinete axial, su revisión, la comprobación del desgaste del collar de empuje, que los sellos laberínticos se encuentren bien y que el sistema hidráulico esté trabajando en óptimas condiciones. También tenemos las turbinas eólicas, que para estas tenemos simplemente dos formas de realizar el mantenimiento, de acuerdo al análisis de los datos obtenidos online y la aplicación de técnicas predictivas. En el análisis de datos online son datos que se obtienen del aerogenerador a través de la instrumentación montada en línea y que es transmitida a través de diversas formas de comunicación hasta los centros que centraliza toda la información obtenida en diversos aerogeneradores. Y la aplicación de técnicas predictivas está relacionada con las observaciones o mediciones que son determinadas por variables físicas como la degradación que presenta un determinado componente, y consta más que todo en la inspección óptica de las palas, inspección boroscópica de la multiplicada, en el análisis de aceite de la multiplicadora y el grupo hidráulico que mueve el sistema de orientación de las palas, la termografía y el análisis de los ultrasonidos. Muchas gracias, espero que hayamos podido cumplir con sus expectativas sobre el tema de turbinas. Feliz noche.